Bienvenidos nuevamente a nuestro curso Aprender a leer la Biblia. En la clase pasada hablamos de qué es la Biblia, cómo llegó hasta nosotros y por qué no podemos verla simplemente como un libro cualquiera. La Biblia es palabra de Dios transmitida en palabras humanas dentro de una historia concreta. Hoy vamos a entrar en el primer gran mundo bíblico, el mundo de la Torá. Cuando decimos Torá, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Allí encontramos los relatos de los orígenes, la llamada de Abraham, la salida de Egipto, el camino por el desierto, la alianza en el Sinaí y la formación del pueblo de Israel. Pero antes de leer estos textos, necesitamos hacer algo muy importante: entrar en su mundo. No vamos a leer la Torá como si hubiera sido escrita en nuestra ciudad, en nuestra época, con nuestras costumbres y nuestra mentalidad. Vamos a tratar de entrar al mundo de Israel, su tierra, sus caminos, sus familias, sus leyes, su culto, su economía y su experiencia de Dios. Cuando ustedes escuchan la palabra Torá o Pentateuco, ¿qué se les viene a la mente? ¿Egipto? ¿Desierto? ¿Sinaí? ¿Jerusalén? ¿Jornada? Muy bien. Eso nos muestra que la Biblia no usa lugares como simple escenografía. Los lugares también predican, también enseñan. Conocer el mundo bíblico nos ayuda a entender mejor el texto, evitar interpretaciones superficiales y descubrir la acción de Dios en la historia. El objetivo de esta clase es que comencemos a leer la Torá dentro del mundo histórico, geográfico, social, religioso y cultural donde se desarrollan sus relatos. Dicho de manera más sencilla, queremos aprender a leer estos textos preguntándonos: ¿dónde sucede esto? ¿Cómo vivía esta gente? ¿Qué significaba para ellos la tierra, la familia, la promesa, la ley, el sacrificio o el desierto? ¿Qué estaba haciendo Dios en esa historia? Porque muchas veces leemos la Biblia directamente desde nuestra mentalidad moderna, y eso puede ser peligroso, porque podemos malinterpretar el texto. Por ejemplo, hoy pensamos en familia de una manera, en propiedad de otra manera, en trabajo de otra manera, en autoridad de otra manera. Pero en el mundo bíblico las cosas funcionaban de forma muy distinta. Y hoy vamos a mirar la Torá desde 3 claves: la tierra, que eran los lugares donde caminaba el pueblo de Dios; la cultura, que son las costumbres, familia, clanes y su forma de vida; la alianza, que es la experiencia de Dios que libera, que guía y que forma un pueblo. ¿Para qué creen que es importante conocer el ambiente donde nació un texto bíblico antes de interpretarlo? Exactamente, porque el contexto nos ayuda a leer con más respeto, con más profundidad y con menos prejuicios. ¿Por qué necesitamos conocer el mundo bíblico? Necesitamos conocer el mundo bíblico porque la Biblia no nació en el vacío. La palabra de Dios se nos comunica en una historia concreta. Dios habla a través de personas reales, de pueblos reales, de conflictos reales, de lugares reales y experiencias reales. Por eso, cuando la Biblia menciona un desierto, un pozo, una tienda, una montaña, una genealogía, una alianza, una ofrenda o una tierra, no son detalles decorativos. Esos elementos tienen sentido dentro de la vida del pueblo. Por ejemplo, para nosotros un pozo puede ser solo una construcción antigua para sacar agua, pero en el mundo bíblico un pozo era un lugar de vida, de encuentro, de conflicto, de negociación e incluso de matrimonio.
Allí ocurren escenas importantes. Una genealogía puede parecernos aburrida, pero para Israel era memoria, era identidad, era pertenencia. El desierto puede parecernos un lugar vacío, pero bíblicamente es un lugar de prueba, de encuentro, de purificación y dependencia de Dios. ¿Recuerdan algún lugar bíblico que tenga un significado espiritual fuerte? Por ejemplo, Egipto, el desierto, Sinaí, Jerusalén, el río Jordán. Muy bien, eso nos muestra que la Biblia no usa los lugares como simple escenografía. Los lugares también predican, también enseñan. Conocer el mundo bíblico nos ayuda a entender mejor el texto, evitar interpretaciones superficiales y descubrir la acción de Dios en la historia. ¿Qué es la Torá? La palabra Torá muchas veces se traduce como ley, pero en realidad su significado es más amplio. Torá significa enseñanza, instrucción, orientación, camino de vida. Entonces, cuando hablamos de la Torá, no debemos pensar solamente en mandamientos o reglas. La Torá es la enseñanza fundamental de Israel. Es la memoria de cómo Dios llama, promete, libera, hace alianza y enseña a vivir a su pueblo. La Torá está compuesta por los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También se le llama Pentateuco, que significa 5 rollos o 5 libros. Aquí es importante aclarar algo. Para el pueblo de Israel, la Torá no era vista simplemente como un documento antiguo, era su memoria viva, era el corazón de su identidad. La Torá respondía a preguntas fundamentales como ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Por qué Dios nos liberó? ¿Y cómo debemos de vivir como pueblo suyo? Cuando ustedes escuchan la palabra ley, ¿la sienten como algo positivo o como algo negativo? Muchas veces pensamos en ley como castigo, como restricción o amenaza, pero en la Torá la ley aparece después de la liberación. Primero Dios libera y luego enseña al pueblo cómo vivir en libertad. Los 5 libros del Pentateuco. Vamos a mirar brevemente los 5 libros. Génesis es el libro de los orígenes. Ahí encontramos la creación, la humanidad, el pecado, la promesa y los patriarcas, que son Abraham, Isaac, Jacob y José. En el Éxodo es el libro de la liberación. Nos presenta la esclavitud de Egipto, la llamada de Moisés, la Pascua, el paso del mar, el camino hacia el Sinaí y la alianza. En Levítico es el libro de la santidad. Habla del culto, los sacrificios, el sacerdocio, la pureza, el ritual y la llamada a vivir como pueblo consagrado. En Números es el libro del camino. Narra la vida del pueblo en el desierto, las pruebas, la rebelión, la organización, su cansancio, la esperanza y el aprendizaje. Mientras que Deuteronomio es el libro de la memoria. Moisés recuerda al pueblo la alianza antes de entrar a la tierra prometida. Una manera de recordarlos sencilla es: Génesis es el origen, Éxodo la liberación, Levítico la santidad, Números el camino, Deuteronomio la memoria. Estas 5 palabras nos van a ayudar a ver que la Torá no es una colección desordenada, tiene un movimiento. Dios crea, llama, libera, enseña, acompaña y prepara a su pueblo. Mesopotamia, Canaán, Egipto y Sinaí. Ahora vamos al mapa.
Para entender la Torá necesitamos ubicar algunos escenarios principales. Mesopotamia aparece como el mundo de origen de los patriarcas. Abraham sale de esa región hacia una tierra que Dios le mostrará. Canaán es la tierra de la promesa. No es solo un territorio, es el espacio donde Dios promete formar una descendencia, dar una herencia y bendecir todas las naciones. Egipto tiene un significado doble. Primero aparece como lugar de supervivencia, especialmente con José, pero después se convierte en un lugar de esclavitud, opresión y sufrimiento. Sinaí es un lugar del encuentro, de la alianza y de la ley. El desierto es el espacio entre la esclavitud y la promesa. Es el lugar donde el pueblo aprende a confiar en Dios. ¿Qué les llama la atención al ver estos lugares en el mapa? Las distancias, los movimientos, la relación entre Egipto, desierto y tierra prometida. La Torá es una historia de movimientos: salir, bajar, subir, caminar, atravesar y entrar. La fe bíblica no está quieta, es una fe en camino. La geografía como camino espiritual. En la Biblia, los lugares no son solamente lugares, muchos tienen significado espiritual. Salir de la tierra, como Abraham, significa confiar. Bajar a Egipto puede significar buscar vida, pero también entrar en riesgo. Atravesar el desierto significa aprender a depender de Dios. Subir al monte significa acercarse al misterio de Dios. Entrar en la tierra prometida significa recibir un don, pero también asumir una responsabilidad. La geografía se convierte en un camino espiritual. Por eso, cuando leemos la Biblia, conviene preguntarnos qué significa este lugar dentro del relato. ¿Qué le pasa al personaje al moverse de un lugar al otro? ¿Qué experiencia de Dios ocurre en ese camino? Por ejemplo, Abraham no solo cambia de domicilio, su salida es una respuesta de fe. Moisés no solo sube a una montaña, en el Sinaí entra en una experiencia profunda de encuentro con Dios. En nuestra vida espiritual también tenemos desiertos, Egiptos, Sinaís o tierras prometidas. Esta pregunta nos ayuda a conectar el mundo bíblico con nuestra vida, pero sin perder el sentido original del texto. Vida nómada y patriarcal. Antes de ser una nación establecida, Israel fue una familia en camino. Los patriarcas vivían en un mundo nómada o seminómada. Se movían buscando pastos, agua y seguridad para sus familias y rebaños. Por eso, en Génesis aparecen constantes tiendas, caminos, pozos, altares y rebaños. El ganado representaba riqueza y seguridad. Quien tenía rebaños tenía alimento, intercambio, trabajo y futuro. El pozo era esencial. Sin agua no había vida. Por eso muchos relatos importantes suceden junto a pozos. La autoridad patriarcal también era muy importante. El jefe de familia tomaba decisiones, protegía al clan, organizaba la vida económica y transmitía la memoria religiosa. Esto no significa que debemos idealizar todo ese mundo. También había conflictos, injusticias, rivalidades, heridas familiares y situaciones difíciles. Pero conocer esa realidad nos ayuda a entender mejor los relatos. ¿Qué historias de Génesis recuerdan donde aparezcan familias, rebaños, caminos o conflictos entre hermanos? Caín, Caín y Abel, Abraham y Lot, Jacob y Esaú, José y sus hermanos. Muy bien, la Torah nos muestra una fe vivida en medio de familias reales con luces y sombras. Familia, clan y tribu.
En el mundo bíblico, la identidad de una persona estaba muy unida a su familia, a su clan, su tribu y su pueblo. Hoy muchas veces pensamos primero en el individuo, pero en el mundo antiguo la persona se entendía dentro de una red familiar y comunitaria. La familia era el primer espacio de protección, de trabajo, de educación y de fe. Varias familias emparentadas formaban un clan, y el clan compartía memorias, intereses, alianzas y defensa. Con el tiempo los clanes formaban tribus, y las tribus formaban el pueblo de Israel. Por eso las genealogías son importantes. Aunque a nosotros nos parezcan pesadas, para Israel eran una forma de decir, esta es nuestra historia, esta es nuestra memoria, esta es la promesa que hemos recibido. En nuestras familias también hay historias que se repiten de generación en generación. Historias de migración, de sacrificio, de fe, de trabajo, de enfermedad o de esperanza. Así podemos entender mejor la memoria de esos tiempos, lo cual no era un lujo. La memoria sostiene la identidad. Tierra, ganado, cosechas y economía antigua. La economía en la Torá estaba profundamente unida a la tierra, al ganado, a las cosechas, al trabajo y a la vida comunitaria. La tierra era herencia, sustento e identidad. No se veía solamente como propiedad privada en el sentido moderno. Era el lugar donde la familia podía vivir, sembrar, cosechar y conservar su memoria. El ganado era riqueza. Las ovejas, las cabras, los bueyes servían para alimento, para trabajo, para intercambio e incluso para sacrificios. Las cosechas dependían de la lluvia, las estaciones y la bendición de Dios. Por eso la Biblia habla tanto de trigo, viñas, aceite, frutos, hambre y abundancia. También había deudas, pobreza y servidumbre. La Torá contiene leyes que buscan proteger al pobre, al extranjero, a la viuda, al huérfano y al deudor. Aquí hay algo muy importante. Para Israel, la fe no estaba separada de la economía. La relación con Dios también se expresaba en cómo se trataba la tierra, el trabajo, las deudas, las cosechas y al prójimo. ¿Por qué creen que Dios se interesa también por la economía, el trabajo y la justicia social? Porque la fe bíblica no queda solo en el templo, toca la vida completa. La alianza. Dios forma un pueblo. La alianza es una de las palabras más importantes de toda la Biblia. Dios no solamente llama a personas aisladas, Dios forma un pueblo. Llama a Abraham, acompaña a los patriarcas, escucha el clamor de Israel en Egipto, libera al pueblo y lo conduce al Sinaí. En el Sinaí, Dios establece una alianza con Israel, es decir, una relación de pertenencia, fidelidad y compromiso. Es importante mirar el orden. Dios primero libera y luego da la ley. La ley viene como una respuesta a la liberación. Dios no dice, cumplan todo y luego libero. Más bien, Dios libera y después enseña cómo vivir como un pueblo libre. Primero la liberación y después la ley. La alianza implica iniciativa de Dios, respuesta del pueblo, fidelidad, memoria y misión. Israel es llamado a vivir como pueblo consagrado, no para sentirse superior, sino para dar testimonio de Dios en medio de la historia. ¿Qué diferencia hay entre obedecer por miedo y obedecer con respuesta agradecida a una liberación? Esta pregunta puede ayudar mucho a entender la ley bíblica. Ley, culto, sacrificio y sacerdocio. La ley, el culto, los sacrificios y el sacerdocio deben de entenderse desde la alianza. La ley orienta la vida del pueblo.
Le enseña a vivir en justicia, en fidelidad y en santidad. El culto expresa la relación con Dios. Las fiestas, los altares, las ofrendas y los sacrificios ayudaban al pueblo a recordar, a agradecer, a pedir perdón y renovar su comunión con Dios. El sacerdocio tenía la misión de servir en lo sagrado, de cuidar el culto y acompañar la vida religiosa del pueblo. La tienda del encuentro recordaba que Dios habitaba en medio de su pueblo. No era un Dios lejano, era un Dios que caminaba con Israel. A nosotros algunos temas de Levítico pueden parecernos difíciles o extraños, pero si los leemos dentro de la alianza, entendemos que buscan ordenar la vida del pueblo alrededor de la presencia de Dios. Cuando escuchamos palabras como sacrificio, culto o sacerdote, ¿qué ideas nos vienen a la mente? En el Torá, estos elementos expresan relación, pertenencia, reconciliación y memoria. Pureza, santidad y comunidad. Cuando escuchamos la palabra pureza, muchas veces pensamos solo en moralidad, pero en la Torá, la pureza ritual tiene también un sentido de religioso, comunitario y simbólico. Las normas de pureza ayudaban al pueblo a prepararse para el culto y a recordar que Dios es santo. La santidad significa pertenecer a Dios. Israel es llamado a ser santo porque Dios es santo. Esto no se trata solamente de cumplir reglas externas, se trata de vivir como pueblo consagrado, ordenado y cercano a la presencia de Dios. La comunidad también es muy importante. La vida del campamento estaba organizada para proteger la convivencia, la fidelidad y la identidad del pueblo. Israel no era un grupo de individuos aislados, era una comunidad llamada a reflejar la santidad de Dios. ¿Qué diferencia hay entre ver la santidad como cumplir reglas y verla como pertenecer a Dios? Esa diferencia cambia la manera de leer el Levítico y muchas normas de la Torá. Costumbres familiares y memoria del pueblo. La fe de Israel no se transmitía solamente por escritos, también se contaba, se celebraba y se vivía en familia. Los mayores contaban a los pequeños las historias del pueblo, como la promesa hecha a Abraham, la salida de Egipto, el paso por el desierto, la alianza y la fidelidad de Dios. La casa era un lugar de formación, protección, trabajo y fe. La herencia, la bendición y la descendencia eran elementos muy importantes porque aseguraban continuidad e identidad. La hospitalidad también era fundamental. En un mundo de caminos largos y peligrosos, recibir al extranjero podía ser una obra de justicia y de misericordia. Las genealogías, los matrimonios, las alianzas familiares y las historias transmitidas de generación en generación conservaban la memoria viva del pueblo. ¿Quién les transmitió a ustedes la fe? ¿Su papá? ¿Su mamá? ¿Su abuelo? ¿Su abuela? ¿Un catequista? ¿Un sacerdote? ¿Una comunidad? Esto nos ayuda a entender que la fe se transmite con palabras, pero también con gestos, costumbres, ejemplos y memoria. La lectura de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. ¿Recuerdan que les dejé esta tarea? Bueno, pues vamos a leer Génesis 12, del 1 al 9, que es la llamada de Abraham. Antes de interpretar, vamos a observar. Esta es una gran regla muy importante. Primero observamos y luego interpretamos. Mientras leemos, vamos a fijarnos en 6 elementos. El lugar, de dónde sale Abraham y hacia dónde va. Los personajes, quiénes aparecen en el relato. Del movimiento, qué verbos de camino o desplazamiento encontramos. La promesa, ¿qué le promete Dios a Abraham? Conflicto, ¿qué tiene que dejar Abraham
¿Y qué seguridades abandona? La experiencia de Dios, cómo responde Abraham y qué hace al llegar. Ya cuando la leamos, vamos a preguntarnos, ¿qué lugar aparece primero? ¿Qué le pide Dios a Abraham? ¿Qué promesas aparecen? ¿Qué significa dejar tierra, parentela y casa del Padre? ¿Por qué creen que Abraham levanta un altar? Este texto nos muestra que la historia de la salvación comienza con una llamada, una promesa y un camino. Abraham no lo entiende todo en el principio, pero confía, sale y camina. La Torá como memoria de fe y liberación. Para concluir, recordemos la idea central de esta clase. La Torá no se lee correctamente si se separa de la tierra, de la cultura, de la memoria, de la alianza y la experiencia de la liberación de Israel. Hoy vivimos que la Torá nace en un mundo concreto: Mesopotamia, Canaán, Egipto, Sinaí, el desierto y la tierra prometida. Vimos que Israel nace como una familia en camino, organizada en clanes y en tribus. Vimos que la tierra, el ganado, las cosechas, las deudas y las ofrendas también forman parte de su experiencia de fe. Vimos que Dios forma un pueblo mediante la alianza, la ley, el culto y la memoria. Y vimos que la fe se transmite en la familia, en la comunidad y en la historia compartida. La Torá es la memoria de un pueblo que aprende a caminar con Dios desde la promesa hasta la libertad. Después de esta clase, ¿qué elemento creen que les ayudará más a leer mejor el Torá? ¿El mapa? ¿La familia? ¿La alianza? ¿La ley? ¿El desierto? ¿La economía? ¿La memoria? La próxima vez que leamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio, tratemos de no leerlos como textos lejanos. Leámoslo como la memoria viva de un pueblo al que Dios llamó, liberó, educó y acompañó en el camino.